Los Pokégots formaron parte importante de la primera generación, que abarcó las versiones verde, rojo, azul y amarillo. Podemos catalogar a su historia en el catálogo de leyendas, ya que no caía en el bajo término de creepypastas. Hicieron historia y ahora vamos a abrir ese libro ya empolvado de historias tristes enterradas ya con los años. Comencemos. Casi nadie podía creer que el fenómeno Pokégod acabara tan pronto, tan solo duró 2 años y medio concluyendo tras la salida de Pokémon Oro y Plata. Lo que no muchos saben es que Pokémon Oro y Plata tienen más similitudes con las versiones primerizas de la saga. Las versiones betas de Pokémon Oro y Plata salieron a mediados de 1997 concordando con la época de más importancia del fenómeno Pokégod, fortaleciendo con rumores de Pokémon que venían para esas versiones, pero que se pensaba estaban en las versiones actuales. Raticlau. Este Pokégod nació poco tiempo después de la salida de las versiones betas de Oro y Plata, evidentemente era una evolución secreta supuestamente de Raticate, evolución de Ratata. La descripción de su falsa entrada de la Pokédex decía lo siguiente. Propaga la enfermedad hacia otros Pokémon, cuando los mordía o arañaba con sus sucias garras. Este Pokégod era el número 386 según su entrada de la Pokédex, y su tipo elemental era veneno/normal. Una curiosidad dice que este Pokégod fue retirado ya que tenía al tipo normal como secundario y este sería el único Pokémon con este tipo como secundario. Su truco. Para poder capturar a Raticlau primero debes dar un aproximado de 8000 pasos en la ruta 1 sin encontrarte con ningún Pokémon, luego debes apagar la consola, luego vas a la casa del mar, que es la casa donde vive Bill, y él te dirá que algo lo está matando de miedo, se escucha el chillido de un Raticate normal. Bill se para frente a ti y te pide que lo ayudes, luego de eso entras en combate contra Raticlau, después de derrotarlo o capturarlo Bill nos dice que nunca lo había visto y que si nos lo podemos llevar lejos de él pues no olvidara que con él vivió una pesadilla. Luego de esto debías caminar un número aproximado de 8000 veces en la ruta 1 para que este no te ignore tanto. Por un lado se cree que este truco era imposible ya que en la ruta 1 no puedes caminar y simplemente no encontrar Pokémon salvajes, lo que ha llevado a muchos a pensar en si era necesario el uso de repelentes para así no encontrar Pokémon salvajes. Bugeon. Bugeon es un caso muy interesante si lo analizamos con detenimiento, es de esa clase de Pokégots con una descripción que puede sorprender a muchos ya que parece ocultar una fascinante historia. Según la descripción de su falsa entrada de la Pokédex decía lo siguiente. El cuerpo de uno de cada 50 EVs posee un muy extraño químico, que hace reacción al entrar en contacto con el veneno, el cual lo hace evolucionar. Esta descripción nos da una pista interesante, ¿será que habrá que reiniciar la consola u otros métodos para que un EV se comporte de manera extraña? No lo sabemos ni lo podremos saber jamás, pero especulemos sobre esto y de paso hablemos de su truco. Para la obtención de un Bugeon se debía hacer lo siguiente. Ir al edificio donde recoges al EV, antes de cogerlo guarda y apaga a la consola, coges al EV y luego espera a que pase un día completo, luego debes dejar que lo envenenen más de 10 veces seguidas, no se sabe cuántas veces con certeza, luego debes caminar lo suficiente evitando que él mismo se debilite dejándolo solo un PS, usas vuelo y vas a Ciudad Celeste y le das una poción, o cualquier objeto curativo que le dé una vez más el total de sus PS. Finalmente debes pelear contra un Pokémon tipo veneno y debes ganarle dejándote envenenar, luego debes caminar hasta que este EV se debilitase, es entonces donde aparece un texto algo así como cuando Togepi y otros Pokémon salen del huevo, al presionar la tecla a comenzar a la evolución dando como resultado un Bugeon.
No se recuerda con certeza alguna variación u otros métodos sobre la captura de Bugeon, parece ser de esos casos especiales similares a los de Hellraiser, Frozone y Ghostly, donde la descripción fue la responsable de la creación de trucos los cuales pasarían a la posteridad como rumores sobre la captura o aparición de un Pokémon. Los Pokégots versátiles. Este apartado estará dedicado a todo un tópico del cual desprenderé teorías que yo mismo trato de explicar tal como yo las entiendo. Durante el fenómeno Pokégod hubo Pokémons que tuvieron más protagonismo que otros y más extensión gracias a las miles de teorías e hipótesis que se armaron durante los años anteriores a la salida de Oro y Plata y poco más tarde a la salida del mismo. Estos Pokégod tenían como base a Pokémons específicos que tuvieron más amplitud, así que comenzaré hablando del ejemplo más conocido de este fenómeno. Mewtre es el caso más popular sobre un Pokégod que es la presunta evolución de un Pokémon legendario, cosa que es bastante curiosa ya que si tomamos en cuenta que Mewtwo fue el Pokémon más poderoso en las ediciones primerizas sería ridículo pensar en una evolución del mismo que fuese aún más poderosa. Aquí aplica el mismo caso que en muchos casos sobre Pokégods los cuales hacían mención sobre que este era el Pokémon más poderoso de todos. Si hablamos de su historia nos toparemos con una lista de trucos que fueron mencionados durante toda la era del fenómeno hasta que el mismo acabó. Mewtre es una de las tantas evoluciones ficticias que se originaron antes de la salida de Oro y Plata. Si planteamos un escenario ficticio y ponemos en la mesa la hipótesis sobre la teoría que involucra a Mew y Ditto, la cual nos habla de lo siguiente. Conocemos la historia de la mansión Pokémon de Isla Canela. Mewtwo es un clon creado a partir de Mew. El hombre nota el éxito tras clonar por primera vez a Mew. Posterior a esto tratan de nueva cuenta el mismo experimento para hacer más clones de Mew, pero todos fracasan rotundamente dejando como resultado charcos de materia color rosa los cuales son desechados en diferentes lugares, pero estos charcos logran sobrevivir gracias a que Mew es un ser compuesto de materia pura. Así es como nace lo que hoy en día conocemos como Ditto. Lamentablemente ni en el anime ni en los juegos nos hablan más sobre este Pokémon tan interesante. Después de analizar esto podemos hipotetizar que tal vez estos Pokégods entre comillas en realidad son Dittos, si hablamos de manera teórica, ya que si nos enfrascamos en los juegos podemos encontrar más cosas interesantes como por ejemplo las supuestas evoluciones Pokégod tanto de Mew y Mewtwo. Estos dos comparten una característica con los siguientes Pokémon ya que de ellos se desprendieron un mogollón de Pokégods que murieron tras el fin del fenómeno. Estos Pokémon fueron Eevee, Articuno, Zapdos y Moltres. Pikachu, Pokémon fantasma. Comencemos con Eevee, quien con su versatilidad de convertirse en 3 Pokémon fue un blanco certero para la especulación Pokégod. Si creían que Flaret era la única evolución Pokégod de este trío elemental están muy equivocados, hay más aún. Comencemos con Volteon, una de las dos supuestas evoluciones de Jolteon. Volteon. Según su truco necesitamos un Eevee, luego debemos elevarlo a un nivel mayor a 50 y debemos evolucionarlo a Jolteon con una piedra trueno, luego derrotamos al Elite 4 solo con este mismo Pokémon, por lo cual es recomendable elevarlo a nivel mayor a 80 además de enseñarle variados ataques para así delimitar la dificultad para vencer al Elite 4. Más tarde vamos a Isla Canela y nos dirigimos a la costa donde podemos hallar a Missigno. Subimos y bajamos 5 veces aproximadamente, eventualmente nos encontraremos con algo llamado 0123, 45, 67, 89, más igual. Debes elevarlo a nivel 50 o superior y finalmente debes darle una piedra trueno para que evolucione. El otro Pokégod que evolucionaba a partir de Jolteon se llamaba Uetion, pero no se pudieron conseguir datos sobre su apariencia o forma de captura, al parecer solo apareció en las listas compiladas. Uetion. Este Pokégod era una supuesta fusión entre Jolteon y Weepinbell, fue el segundo intento de Pokégod procedente de Jolteon, solo se conoce un muy vago truco del cual solo involucra el uso de trampas en el juego. Debías introducir este código. Kiboreon. Truco exclusivo de las versiones Oro y Plata, no existe ni imagen ni descripción alguna sobre este Pokégod, sin embargo a partir de los datos dados en su respectivo truco podemos saber que es la evolución del tipo Acero de Eevee. Obviamente como Eevee no poseía una evolución del tipo Acero y en esta generación solo poseía 3 distintos tipos de evoluciones, los rumores acerca de otros tipos de evoluciones de distintos tipos sin incluir los ya existentes, agua, fuego y trueno era algo que no se podía evitar. Su truco.
Para obtener a Kiboreón debemos conseguir el EV que te da Bill en Ciudad Tribal, y los evolucionamos por amistad a Espeón, conseguimos otro EV y lo evolucionamos a Umbreón igual por amistad, entonces los dejamos en la guardería hasta que alcancen el nivel 50 o más, entonces el hombre de la guardería estará afuera con un huevo, tomamos el huevo y a nuestros dos Pokémons, luego damos cerca de 10.000 pasos para que este huevo eclosione, saldrá un EV y lo entrenamos hasta el nivel 50 y utilizamos una piedra lunar, así comenzará a evolucionar a Kiboreón y podrá aprender los ataques. Arcoiris, Hiperrayo. Este Pokébot será tipo acero que era de reciente introducción y también será tipo siniestro, para finalizar su número de Pokédex era el 252. Lamentablemente omitiremos en esta parte las historias de Foleón y Lunareón puesto a que este vídeo podría volverse bastante largo. Aves legendarias. En la parte pasada hablamos ya de ellas con algunas excepciones así que solo hablaremos hoy de esas excepciones. Charticuno. Charticuno, no se posee ningún tipo de información sobre este Pokégod además de los datos no muy específicos de su truco, al parecer este Pokégod es una evolución de Articuno, esto lo podemos deducir a partir de su nombre. Sin embargo en el truco no se menciona nada sobre su procedencia, o si evoluciona de otro Pokémon. Su truco. Para atraparlo necesitamos capturar a los siguientes Pokémon en este orden. En el bosque verde. Caterpie, Metapod, Weedle, Kakuna, Pikachu en la torre Pokémon. Cubone, Marowak, Gastly, Haunter. Para recibir a Charticuno debemos tener los Pokémon mencionados anteriormente. Lamentablemente no se especifica con exactitud en qué parte puede aparecer el mismo Pokégod, o dónde lo podemos recibir. Melomacticuno, según su truco es tipo veneno, hielo y fuego, al parecer este Pokébot poseía 3 tipos elementales en lugar de 2, como el resto de Pokémons, quizás sea la fusión entre Articuno y Moltres por su nombre, pero estoy seguro de que el tipo veneno debe de provenir de otro Pokémon, esto nos quiere decir que Melomacticuno es la fusión de 3 Pokémon, cosa muy común durante el fenómeno, podemos usar como referencia a Nidogo del cual era una fusión entre Slowbro, Nidoken y Nidoking. Su truco. Solo se puede encontrar una vez y es en el túnel roca, no podemos usar destello mientras recorramos el túnel, caminamos hasta que nos encontremos a un Onix salvaje, luego debemos encontrar a un Zubat, seguido de un Paras y luego de un Geodude, todos estos deben ser de al menos 10 pasos separados, cuando lo veas no trates de escapar a pesar de ser un Pokébot de nivel 90, pero tan solo con dormirlo y lanzarle una Ultra Ball nos permitirá capturarlo, él usa movimientos como Fisura, Danza Hielo, Derribo, Bola de Fuego entre otros. No se pueden encontrar descripciones ficticias del mismo, solo una imagen hecha por un fan, antes se podía encontrar un vídeo que mostraba su captura y previa aparición, evidentemente era falsa, pero no pude encontrarlo. Evoluciones a partir de Mew y Mewtwo. Es curioso ya que se escucharía demasiado extraño que Mewtwo el Pokémon más fuerte de toda la primera generación, así que una evolución del mismo sería demasiado ridícula. Comencemos con Mewfour, el tercer intento de clonación de Mewtwo, o eso parece. Mewfour. El tercer supuesto intento de clonación de Mew, este era al parecer el tercer Pokébot creado por la mano del hombre como fue el caso de Mewtre, su sprite y ficticia descripción de la Pokédex nos deja entrever que este mismo tiene un microchip y es posiblemente controlado por la mano del hombre, su modo de obtención era bastante interesante. Su truco. Para la obtención de Mewfour tienes primero que obtener a Mewtre mediante el siguiente método. Ve a la cueva celeste y párate justo frente a Mewtwo, luego tocas la Pokeflauta 39 veces, posterior a eso debes usar destello y presionar A para enfrentar a Mewtwo, pero en lugar de Mewtwo el Pokémon que aparecerá es Mewtre, este era el método más común para la obtención del mismo Pokébot, para continuar debes simplemente darle a este Pokébot 99 piedras lunares y así comenzar a la evolución, el elemento más común para la duda de que fuese imposible este último truco era el hecho de hacer uso de piedras lunares, lo obvio era que solo se encuentran aproximadamente 5 piedras en todo el juego, pero la multiplicación de objetos era posible a más de 100, mediante el uso del glitch de mi signo el cual se ejecuta tras hablar con el viejo que nos enseña a capturar Pokémon en Ciudad Verde, le dices que no, vuelas a Isla Canela y vas a la costa este donde nadas de arriba y abajo hasta que aparezca. Esto multiplica a más de 100 el ítem número 6 de tu mochila. Así podía comprobarse su veracidad como truco hipotético para la obtención de ambos Pokégots, aunque ambos trucos eran más sencillos que otros como el de la obtención de Apocalypse que requería de la evolución de un Pokémon Glitch como M.
Mewtwo. Su historia es desconocida por muchas personas ya que se dice que no salió de Japón, en pocas palabras de Pokémon Verde. Según su descripción fue un accidente tras querer clonar una vez más a Mew. ¿Cómo obtenerlo? Capturas a Mew y luego viajas a Isla Canela y dar un aproximado de 16.000 pasos en el primer piso de la mansión Pokémon. Debes batir a todos los Pokémon salvajes que aparezcan durante el transcurso de la caminata, evitas curar a Mew y subes al tercer piso justo donde está el diario de notas el cual dice: Mew dio luz, llamamos al pequeño Mewtwo. Luego habrá un tipo de charco muy parecido a Ditto en el rincón más alejado del sótano de la mansión, lo capturas y vas directo a la cueva celeste, peleas contra Mewtwo y lo vences, entonces este charco comenzará a evolucionar y el resultado será Mewtwo. Mewflare. Una clara evolución de Mewtwo mediante la piedra fuego. Debes introducir este código 01F463D4 y le das una piedra fuego. Solo funcionará si tienes a Mewtwo como primero en tu equipo. Zumeu, no existe ni imagen ni descripción del mismo Pokémon. Sin embargo podemos hablar de su fascinante truco. En este truco están involucrados dos Pokémon que por el nombre del mismo Pokébot puedes imaginar cuáles son. Como dato curioso, no fue ni la primera ni la segunda vez que un Pokébot fue hecho en base a la fusión de dos o más Pokémon. Su truco. Debemos tener un Zubat y a un Mew en nuestro equipo, además de tener 6 Pokémon en la caja 1, luego derrotamos a la Elite 4 con este par. Tras esto vamos a Isla Canela y hablamos con el científico que revive a los fósiles, vamos a la costa y debemos encontrar a un Missigno y lo derrotamos, luego vamos a la estatua del interior del gym de la Isla Canela y usamos la caña de pescar 2 veces en el interior de la estatua, liberamos a 5 de los 6 Pokémon de la caja 1 del PC, vamos al bosque verde y capturamos. Es importante que le pongamos el mote siguiente: KU2B, solo debemos tener a estos 3 Pokémon en el equipo y una vez más derrotar al alto mando para ir a Isla Canela por última vez llevando en tercer lugar un caramelo raro. Nadamos en la costa de la isla y ahí es donde aparecerá Zumeu. Nota, al capturarlo Caterpie desaparecerá quedando en su lugar Zumeu. Menciones honoríficas de otras evoluciones de Mew y Mewtwo: Aeromew, Chronamew, Ecomew, Flamemew, Hydromew, Mewmew, Mewie, Mewnari, Mewt, Mewmar, Moonmew. Dragón no identificado. Algunos Pokégots eran tan populares ya que la sola mención de su nombre podía traer a la mente sus mitologías y códigos asociados. En algunos casos, la mitología y los códigos de un Pokégod eran tan extensos y variados que el nombre del Pokégod era a menudo la única manera de saber a qué Pokémon alusivo hacía referencia. Con esto en mente, la presencia de un Pokébot que era conocido por la descripción de un lugar cuyo nombre es una sorprendente anomalía en los arquetipos habituales del fenómeno. Esta excepción es conocida como dragón no identificado o dragón negro. Fue mencionado por primera vez en un código que fue de la siguiente manera: Cueva del Dragón. Después de tener las 5 máquinas ocultas o MOS, ve a la casa secreta en el interior de la zona Safari y el guardia que nos entrega el movimiento Surf pedirá a ver los movimientos MO. Él abrirá su puerta, dejará que entremos a una cueva con todo tipo de dragón en su interior. Algunos rumores bastante ridículos decían que dichos jugadores se habían sorprendido bastante ya que habían visto supuestamente en esta cueva dragones que serían liberados en generaciones posteriores como Kingdra. Podemos hipotetizar esto ya que recordemos que Gastrodon sería introducido en la tercera generación y Muna en la primera. Con esto podemos constatar que hubo Pokémon que se quedaron en versión beta hasta más tarde, pero no sabemos el caso de esta cueva ya que es un rumor falso. Volviendo a la historia, decía que el jugador podía encontrar a este dragón a nivel 100 en cierto lugar, pero no se sabe dónde con certeza. El dragón no identificado fue uno de los únicos Pokégots que no tienen un nombre real. La gente suele identificarlo como dragón negro o dragón no identificado, pero suele pasar por alto su historia. Tal vez por eso no fue tan conocido durante los años siguientes al fenómeno. Otro problema fue que la mayoría de los que jugaban las versiones lo descartaron como Pokémon muy fácilmente y que no era real, aunque tiempo después se dieran cuenta de que este Pokégod venía en realidad de una fuente oficial. Esta conexión se produjo cuando el nombre de Dragón Negro se ofreció como una nueva alternativa para darle otro apodo al mismo Pokébot, que de inmediato trajo a la mente de muchos el misterio en el episodio Follow the Bill en el anime. En este episodio los protagonistas encuentran a un Pokémon no identificado en el mar y se vio a primera vista que estaba envuelto intencionalmente en la sombra.
Este Pokémon era claramente un Dragonite gigantesco, que era por lo general y estéticamente un Pokémon más pequeño, pero aquí puede encajar algo, el caso del Dragonite de Lance en el manga. Si pueden notarlo, Lance está en el hombro de un Dragonite inmenso en esta página del manga. Se puede deducir que fue un pequeño guiño al manga, pero esto no simplifica el misterio. La sombra que cubría al Dragonite hacía que de alguna forma el mismo Pokémon podría interpretarse como Dragón Negro, como el nombre alternativo implícito. Su nuevo truco hablaba de él con otro supuesto nombre de 9 cabezas y por lo general estaría a la par de ser un Pokédot de apariencia o historia oscura como Doomsday, Doomsday, Apocalypse, solo por citar algunos. La cueva del dragón era algo de lo que todos hablaban, además de la HM que te da el chico en la cabaña secreta en la zona safari. Con el chico te conduciría a una cueva donde te encontrarías con el Pokédot. El dragón contaba con un nivel 100, este dragón es supuestamente Lineax. Sus ataques son Hiperrayo, Comer, que mata al otro Pokémon y usted lo consigue, Lapidación, que paraliza completamente al Pokémon incluso si le ganabas a la Elite 4 y vuelves, los Pokémon de ellos seguirán paralizados. A este Pokémon le crecería una nueva cabeza de cada Pokémon que come. En este código, el Pokédot finalmente tiene un nombre, el cual es Nineax, y algunos comportamientos o datos sombríos como el hecho de crecerle una nueva cabeza después de comer otro Pokémon suena bastante terrible para un niño de 10 años. Todo esto indica que es un Pokédot extremadamente violento y de ninguna manera se asemeja a los Pokémon reales que son claramente dragonites. Mientras que el código que se hallaba en un sitio que admitió que sus códigos eran de broma y obviamente eran falsos, el hecho de que una broma logró fabricar la historia Pokédot que debió haber sido fácilmente vista como lo que realmente. A pesar de esto, no existía una variación final del código que, al igual que el código pasado, fue encontrado en un solo sitio. A diferencia del código original y la variación anterior, esta versión hizo algún intento de ampliar el código en una historia real que recuerda más a un evento en el juego. Esta versión fue la siguiente. Cueva de la zona safari, truco exclusivo de Pokémon amarillo. Este secreto les aseguro les interesará. Se dice que hay una cueva en la zona safari. Debías ir a la casa del joven que nos da el Mo número 3, o sea Surf, debe tener todos los 5 Mo contigo en los Pokémon de tu equipo. Habla con el chico y él le pedirá que le muestres todos los movimientos ocultos. Debes asegurarte de enseñarles a tus Pokémon los movimientos para cuando hayas llegado a la casa de la zona safari. Se abrirá una puerta detrás de él, es entonces cuando sales de la casa. Ve a la puerta y verás finalmente a Jessie y Hane, hablas con ellos y ellos te dirán: ¿qué estás haciendo aquí, mocoso? Estamos tratando de encontrar al Pokémon Dragón. Ya lo tenemos identificado, entonces pelearán contigo. Después de la batalla, que se ejecutará fuera de la zona de safari, se oye un extraño ruido. Al ir a la cueva debes atrapar a todos los Pokémon Dragón que existe, que solo son 4 en esta generación. Al final de la cueva, que solo es un camino en línea recta, habrá un dragón que es no identificado. Puedes conseguirlo y él te seguirá, caso muy parecido a Pokémon amarillo o más increíble aún a Pokémon alma de plata y corazón de oro. Él te seguirá porque es demasiado grande como para caber dentro de una Pokéball. Vendrá con un movimiento que sería característico del que era aliento ígneo, el ataque más poderoso de todos los ataques, caso similar al Arcanine de Doomsday. Se decía que podía derrotar a cualquier Pokémon LV100 con un solo golpe. Cuando lo capturas su nivel será 100. Sin embargo, todavía no hay una sugerencia confiable de que el dragón no identificado estaba destinado a ser el tan mencionado Dragonite. Parece que la verdadera naturaleza del Pokédot fue solo el misticismo que provocó aquella niebla que lo envolvía. En una nota final, es interesante que el aspecto de una cueva del dragón durante la mención de la historia del mismo Pokédot recibiría una aparición oficial en la trama del juego Oro y Plata a través de la guarida del dragón de Pueblo Caoba. Muy bien gente, gracias por su tiempo, esto ha sido todo y pido una sincera disculpa por la demora y además por la falta de contenido. Faltaron varios Pokédots versátiles y además de los tipo fantasma les aseguro que saldrán después. También decidí omitir esto ya que el vídeo durará aproximadamente 25 minutos y puede volverse tedioso. Además otra disculpa ya que el vídeo tardó el doble de tiempo en salir, pero se los entrego como regalo de Navidad. Créanme que lo he hecho con bastante esmero para ustedes. No se olviden de comentar y si gustan dar pulgar arriba. Feliz Navidad y año 2015, ya verán que saldrán más vídeos del canal y espero tener algo más de contenido. Espero les haya gustado, soy Sleepy Moon y hasta la próxima.